De esta ciudad, el general Martín Rodríguez. Él, junto a su ministro de gobierno, don Bernardino Rivadavia, lleva adelante una reforma eclesiástica y les expropia a los monjes recoletos, que eran un desprendimiento de los franciscanos y habían llegado aquí a principios del siglo XVIII, parte de las tierras donde ellos se habían establecido. Es así que los jardines y el huerto del convento de los monjes se van a transformar en el primer cementerio público de la ciudad de Buenos Aires. Hasta ese momento, las personas fallecidas eran inhumadas dentro de los campos santos, que eran los terrenos linderos a las iglesias. Pero siempre había una diferenciación. Al campo santo iban las personas comunes. Las personas importantes eran inhumadas dentro de las iglesias. Cuanto más dinero tenían, más cerca del altar estaban. Cuando se abre el cementerio, se establece la prohibición de sepultar personas fuera de él, porque lo que se buscaba era mejorar las condiciones sanitarias de la ciudad. Entonces el cementerio empieza a crecer, crece muy rápidamente, pero también muy desordenadamente. Y prácticamente va quedando abandonado a medida que pasa el tiempo, no recibía las obras necesarias para su normal funcionamiento. Y cuando estaba a punto de ser clausurado en 1881, el primer intendente de la ciudad de Buenos Aires federalizada, don Torcuato de Alvear, lo rediseña y lo restaura. Y a partir de ese momento cambia su fisonomía y se convierte en el cementerio de la aristocracia. Y comienza el apogeo artístico y arquitectónico de este cementerio hasta convertirse en uno de los más importantes del mundo. Actualmente está considerado tercero, detrás del cementerio de la colina de Stalieno de Génova, Italia, y del cementerio de Père Lachaise de París, Francia. O sea, como se imaginarán, el patrimonio artístico y arquitectónico que se puede apreciar durante el recorrido es de primer nivel, porque aquí trabajaron los mejores escultores del mundo de otras épocas para las familias más poderosas. Un dato interesante que a lo mejor ustedes no conocen es que este es un cementerio activo, sigue funcionando como cementerio. No es que vinieron a ver un museo, sigue prestando servicios como cementerio. Los dueños de estas bóvedas siguen trayendo a sus difuntos al cementerio. En septiembre del 2014, el arquitecto Jorge Rubiani cuestionó el estado de saqueo en que se encontraba el cementerio de la Recoleta, donde se profanaron tumbas con el fin de robar las joyas de los difuntos, ventas de féretros y tráfico de huesos a estudiantes de medicina. Luego de una larga investigación encubierta, se logró detener a 3 funcionarios del cementerio que lucraban con esta actividad. Pero el daño hecho aún está presente. En este cementerio descansan generaciones de próceres que forjaron la historia de Argentina. 26 presidentes constitucionales, más de 100 gobernadores provinciales y en general la aristocracia criolla.
Eva Duarte llegó a Buenos Aires con el sueño de convertirse en actriz, pero el destino quiso que un día cualquiera de 1944 conociera a Juan Domingo Perón. Se convirtió en primera dama e inició grandes campañas en ayuda de los pobres, lo que le valieron el amor y admiración del pueblo argentino. Muere un 26 de julio de 1952 a los 33 años, consecuencia de un cáncer de útero. Más de 2 millones de personas durante 15 días desfilaron frente al ataúd de Eva Perón. Luego su cuerpo fue parafinado para su mantención, ya que sería exhibido en un mausoleo gigante. Pero en septiembre de 1955, Domingo Perón es derrocado por los militares, quienes esconden el cuerpo para evitar que su sepulcro se convirtiera en santuario. Luego de días y meses en casas y oficinas de militares, el cuerpo es escondido detrás de la pantalla del cine Rialto. Posteriormente es trasladado a Italia y en mayo de 1957 es enterrado en el Cementerio Mayor de Milán por los próximos 14 años. Finalmente, el 15 de octubre de 1974 son repatriados los restos de Evita Perón a Buenos Aires. Liliana Crociati era una hermosa mujer de 26 años quien era hija de un conocido peinador, pintor y poeta italiano. Se hallaba en su luna de miel en los Alpes austriacos cuando una avalancha de nieve cayó sobre el hotel en el que ella se hospedaba. Murió el 26 de febrero de 1970. Ese mismo día, a 14.000 kilómetros de distancia en Buenos Aires, también misteriosamente murió Sabu, su perro adorado. Tras la desgracia, su padre la inhumó en un mausoleo donde le reprodujeron su dormitorio, tal cual era, desde el rosado de las paredes, sus muebles y colores, y donde iba su cama se instaló su tumba. Además, construyó una estatua de ella junto a su perro Sabu, vestida con su velo de novia y el pelo peinado como a ella le gustaba. Poco tiempo después murieron también sus padres, algunos dicen que de tristeza. Rufina Cambaceres creció con una personalidad tímida y muy reservada. Se había convertido en una hermosa muchacha. Cuando cumplió 19 años, el 31 de mayo de 1902, su madre preparó una gran fiesta para celebrar el cumpleaños de su hija. Al finalizar la fiesta, se escuchó un espantoso grito. Se trataba de una de las sirvientas que encontró a Rufina en el suelo, sin vida, fría y con el rostro cadavérico. Fue declarada muerta por 3 médicos. Enterraron el cadáver de Rufina en el cementerio de la Recoleta. Al poco tiempo, el cuidador del cementerio se percató con horror de que la tumba de Rufina se encontraba medio abierta y tenía la tapa quebrada. Supusieron de que alguien había profanado la tumba de la joven, ya que con ella se habían enterrado sus joyas. La leyenda cuenta que cuando Rufina despertó dentro del ataúd, consiguió salir golpeando la tapa con todas sus fuerzas, pero al ver el cementerio se desesperó al punto de que murió de un fulminante ataque cardíaco. Debido a esto, la estatua que representa a Rufina Cambaceres tiene una de las manos tomando la reja de la bóveda, como si estuviera tratando de abrirla. Salvador María del Carril fue el primer vicepresidente de la nación argentina. Se casó con Tiburcia Domínguez, de tan solo 19 años, quien fue madre de 7 hijos. La diferencia de edades y criterios entre los esposos fue generando a través del tiempo profundas diferencias. Los enojos del doctor con su mujer comenzaron a crecer, ocasionados
por los excesivos gastos que originaba ella. Salvador tuvo una última conversación con Tiburcia, en la que le pidió que no continuara con ese despilfarro de dinero, pero al parecer la señora no hizo caso de este requerimiento. Harto ya de esta situación, Del Carril solicitó publicaran en todos los diarios de la época la siguiente nota: no me haré responsable del pago de nuevas deudas de la señora y solicito que se le suspendan definitivamente los créditos. La publicación fue la comidilla de la alta sociedad y en semejante bochorno humilló tanto a Tiburcia que jamás volvió a dirigirle la palabra a su esposo, y la situación se sostuvo durante 30 años hasta la muerte de Salvador, el 10 de enero de 1883. Porque seguiría enojada con él aún después de la muerte. David Ayeno, hijo de inmigrante italiano, fue cuidador del cementerio desde 1881 hasta 1910. Tenía un sueño imposible, que una vez muerto pudiera descansar eternamente en este lugar. Los ahorros de toda una vida y una pequeña fortuna que su hermano Juan le regaló producto de haber ganado la lotería hicieron posible la compra de una pequeña bóveda y de una escultura en mármol de Carrasa que lo retrataba en un día normal de trabajo. Figuraba con una regadera, escoba, plumero y en su mano derecha sosteniendo un llavero. A los pies de la escultura se podía leer: David Ayeno, cuidador en este cementerio, 1881-1910. Llamaba la atención que el sepulcro tuviera puesta la fecha de muerte. Posteriormente avisó a la administración del cementerio que no iba a concurrir más a trabajar, y obsesionado por las ansias de poder usar su tumba, volvió a su casa y se pegó un tiro. En el barrio no pudieron decir que este hombre no tenía dónde caerse muerto. Bueno, minutos antes de irnos, frente al hotel va a pasar una manifestación contra el gobierno de Macri.